Antes de que hablemos de tu vida profesional, que seguramente es un espacio amplio del cual decir muchas cosas, a mí me gustaría saber un poco de la infancia de Katy Ospino y en qué momento de tu vida pensaste, voy a hacer periodismo, esto es lo que realmente quiero hacer. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi infancia transcurrió en uno de los barrios más populares de la ciudad. Eh, Ahí empezó, en ese barrio, a despertarse mi instinto o mi amor por el periodismo. Era apenas una estudiante de bachillerato cuando ya empezaba a mostrar interés por las letras. Yo estudiaba hacia 10.º grado y se me presentó la oportunidad de escribir para un periódico que había en Valledupar que se llamaba Diario Vallenato, que era de Lolita Costa. Ahí se abrió un espacio para los estudiantes. Yo no desaproveché ese espacio y pues empecé a escribir. Ahí empezó a desarrollarse el instinto o el amor por el periodismo. Cuando te conocí, eh, estaba yo trabajando en un medio regional muy bonito, que era El Pilón. Y recuerdo tanto que me abordaste y me dijiste una frase que a mí no se me ha olvidado nunca. Pero quisiera que me dijeras qué significaba para ti en ese momento. Yo sé que te sorprende porque no sabías que te lo iba a decir, pero recuerdo tanto que me dijiste, el periodismo debe hacerse con convicción, no desde el corazón. Entonces, ¿qué significa para ti eso? Siempre lo he atesorado y lo recuerdo mucho, pero quisiera saber qué significa para Katy Ospino. Me es grato recordar esa anécdota. La verdad no la recordaba, pero me es grato saber que atesoras esa expresión. Yo de pronto te la dije en un momento que la estaba sintiendo muy, muy, muy profundamente, porque en realidad esa es mi convicción. El periodismo no se hace desde el corazón, el periodismo se hace desde la convicción de periodista. Previo a esta entrevista te decía que el periodismo debe ser concebido desde la realidad que cumple el periodista o la función que cumple el periodista dentro de la sociedad. Nosotros no podemos ser periodistas al servicio del poder. El verdadero periodista siempre va a ser contrapoder. Y para tú ser contrapoder tienes que hacerlo con convicción, no con el corazón. Un episodio, un episodio de tu vida que recuerdes, que te haya marcado, que te haya enseñado. Bueno, si yo me pongo a hacerte un recuento de muchos episodios que me han marcado, y creo que no terminamos porque han sido muchos, en el transcurso de mi vida personal, pero también como periodista me han marcado muchos momentos. Pero creo que han sido dos en especial, te voy a enumerar tres. El primero fue un hecho en el que fui a cubrir un evento político en La Guajira, en el sur de La Guajira, y en ese municipio adeptos de la persona a la que yo estaba investigando me sacaron del lugar donde estaba haciendo unas entrevistas, me bañaron en gasolina y me iban a prender viva. Ese es uno de los momentos más difíciles de mi vida. Además, buscar ese día refugio, apoyo, protección en la policía y no encontrarlo porque le temían a la persona a la que yo estaba investigando también, además. Entonces, no recibir protección de parte de las autoridades en un momento tan difícil me marcó muchísimo. Ese puede ser uno. Y 1 año y medio después de ese hecho, un atentado en la puerta de la casa de mi mamá que por poco cobra mi vida. Eso en el plano profesional. Y obviamente el tema de la amenaza recientemente a mi hijo. Nosotros los periodistas estamos acostumbrados a enfrentar momentos difíciles. Eso hace parte de nuestra carrera y yo creo que lo hacemos a veces hasta con gusto. Pero cuando este tipo de actuaciones criminales pasan a otro nivel o al nivel familiar, y en este caso nuestros hijos, marcan muchísimo. Entonces yo podría hablarte de esos 3 momentos a nivel profesional. Precisamente ahora que mencionas eso del episodio del que hablas relacionado con las amenazas, realmente el periodismo necesita de personas muy valientes, de personas muy inteligentes que puedan contar una verdad. Pero me ha pasado, viendo tu proceso como periodista, sobre todo ahora que decides lanzar un medio independiente,
Cuando una persona o un periodista decide denunciar cosas que están pasando, deja de convertirse en un simple periodista y pasa a convertirse en una amenaza para quienes están envueltos dentro de esa verdad, dentro de esos actos de corrupción. En ese orden de ideas yo te pregunto, ¿sientes en este momento de tu vida que tienes enemigos? Sería muy irresponsable de mi parte considerar enemigo a las personas sobre las cuales hago investigaciones periodísticas sobre hechos de corrupción o delictivos. No los considero mis enemigos, no son mis enemigos. Yo simplemente soy una periodista que hace su ejercicio de investigar e informar. No sé si de pronto ellos me consideren una piedra en el zapato o en realidad una enemiga. Pero siempre debemos tener claro como periodista, y lo repito una y mil veces, nosotros somos contrapoder. Un buen periodista nunca va a estar al servicio del poder, eso jamás. Hay una cosa muy inteligente que he escuchado y es que el poder y la corrupción acaban con todo. Normalmente las mujeres somos muy apasionadas cuando ejercemos nuestra profesión, sobre todo si se trata de esta, el periodismo. Por eso quisiera hablar de lo que mencionaste ahorita, las amenazas, el peligro. Muchas veces nos encontramos de cara a cara con él. ¿Cómo te has sentido con estas amenazas que has recibido? ¿Qué tanto te han tocado? Considerando que la última fue en relación con alguien muy allegado a ti, era tu hijo, uno de tus hijos adorados. Entonces, ¿cómo te sentiste y cómo seguir teniendo el valor, seguir siendo valiente para seguir denunciando cosas, para seguir hablando y para seguir teniendo esa insistencia de contarle a la gente lo que está pasando, sobre todo a nivel político y de corrupción, no solo a nivel regional, sino en otros lados de Colombia? Bueno, varios puntos sobre esa pregunta. El primero es cómo me sentí. Relativamente las amenazas, los señalamientos, las calumnias en contra de un periodista que hace investigaciones sobre corrupción se vuelven un común denominador. Termina uno como acostumbrándose un poco a que eres objetivo de amenazas, eres objetivo de señalamientos, de cuestionamientos. Entonces termina como volviéndose, no debería, pero termina como volviéndose parte del ejercicio periodístico, del buen ejercicio periodístico. ¿Que cómo lo he enfrentado? Como lo tenemos que enfrentar todos los periodistas. Una amenaza, una mentira, un atentado, no te pueden hacer perder el horizonte. Las letras no se desdibujan en medio del miedo. A veces el miedo inspira. Porque si me preguntas, ¿has sentido miedo? Claro que he sentido miedo. Muchas veces he sentido miedo. Pero ese miedo me ha inspirado a seguir haciendo mi trabajo. Porque estas actuaciones delictivas de parte de las personas que yo investigo simplemente me dicen que estoy haciendo bien mi trabajo, que estoy por el camino correcto. Esta es mi función y mientras Dios me lo permita seguiré cumpliéndola a cabalidad. Hay una herramienta, Marian, que utilizan los delincuentes. La herramienta más poderosa o el arma criminal más poderosa de los delincuentes no son los fusiles, no son las 9 milímetros, no es ni siquiera la misma muerte. La herramienta más poderosa de los delincuentes se llama el miedo. Esa es la herramienta más poderosa de los corruptos y de los criminales. Generarle miedo a los periodistas, generar miedo en su entorno. Pero cuando tú coges esa herramienta del miedo y la destruyes y la enfrentas con coraje y valentía, queda sirviendo para nada. Queda sirviendo para nada. Entonces, los periodistas tenemos que siempre hacerle honor a las dos herramientas que se nos entregan cuando decidimos ser periodistas: la palabra y la verdad. Hablemos de tu trabajo independiente. Has decidido también tener la valentía de lanzar tus videocolumnas, que si bien han generado una aceptación y también gente con mucha controversia por lo que traen consigo. Hay una cosa en particular en las columnas y un común denominador, y sé que más de uno se lo pregunta: la familia Géneco. ¿Por qué denunciar actos corruptos y cosas ligadas a esta familia? Pregunto algo que sé que mucha gente piensa. ¿Hay algo en especial de Kate Ospino hacia la familia Géneco?
¿O qué hay detrás de todos estos hechos que te has decidido denunciar? Bueno, esa pregunta me la hacen mucho en las redes sociales, o mis amigos que me abordan, y hasta mi familia me ha preguntado muchas veces por qué los génicos. Hace poco alguien también me escribió y me preguntó, pero es que tú nada más ves a los génicos en el territorio del departamento. No, simplemente es innegable que los génicos son o llevan el protagonismo reciente de la historia política de este departamento, y eso no lo podemos negar. El sol no se tapa con una sola mano. Ellos son los protagonistas de la historia reciente de la política en este departamento. Tienen todo acaparado. Si yo me voy a investigar el sector salud, están por allá. Si me voy a investigar el sector infraestructura, están por allá. Por donde me meta en lo social, en todos los eslabones de la economía y de la política en el departamento, están ellos. Entonces, por donde yo me meta los encuentros, ¿qué puedo hacer yo en ese caso? Darle rienda suelta a mi trabajo como investigadora. Que yo a veces no hablo de uno y que sí hablo del otro. Perdón, ¿cuántas veces yo no he denunciado actos de corrupción, de Morón, de los Araújo? También lo he podido cuestionar muchas veces. Porque siempre me preguntan que los génicos, sino que se hace más visible porque son las personas que están dentro del poder. Entonces es innegable no poder tenerlos en la palestra pública, no tenerlos en el radar de las investigaciones. En ese orden de ideas, ¿cómo ves el panorama político en el Cesar? ¿Crees que bajo esta dominación de unos pocos pueda cambiar algún día las condiciones del departamento? La verdad, María, que es una pregunta bien interesante, y a mi concepto como periodista, el futuro del departamento es incierto. El departamento del Cesar está en manos, está sumido en la corrupción, está sumido en la desigualdad, está sumido en la imposición de 2 o 3 clanes políticos que siempre han dominado esta región. Entonces, mientras no exista un relevo generacional en la política de verdad considerable, importante, gente que en realidad quiera trabajar por el departamento, que quiera hacer un lado las costumbres de robarse el erario público, de enriquecerse a costilla del departamento. Pero tú y yo sabemos de que eso es imposible. Cada día la corrupción está campeando más fuerte. La delincuencia, esa dupla entre la delincuencia, los criminales y la política, todos los días se está haciendo más fuerte y está sumiendo cada día más en la desesperanza a la ciudadanía y a la población. Entonces, en medio de una justicia fallida, cómplice, que hace gala de la omisión en medio de las investigaciones, lo único que nos resta como ciudadanos es tener el valor civil de llamarle corruptos a quienes son corruptos y bandidos a quienes son bandidos. Volviendo a ese trabajo que has estado haciendo, en el que muy reiteradamente para nosotros que somos periodistas sabemos que en algún momento de la vida, cuando se decide denunciar algo, uno puede poner en peligro su vida, mucho. Y sé que lo que te voy a preguntar lo ha pensado también mucha gente. ¿Quién, de pronto para entregarnos a nosotros ese material, porque también somos espectadores como periodistas, quién está detrás de las investigaciones de Katia Ospino? ¿Quién protege a Katia Ospino? Bueno, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. ¿Quién está detrás de Katia? ¿Quién la protege? ¿Quién la financia? ¿Alguien poderoso? Una vez le preguntaron a uno de mis familiares, esa vieja tiene que tener detrás un duro, alguien que la cuida porque esa vieja va a enfrentarse, no joda. Mira, ¿quién me protege? Dios. ¿Quién más que Dios? ¿Quién más que el Señor soberano Jehová, que ha estado ahí conmigo? El poder de los delincuentes, de los mafiosos, de los corruptos, de los clanes políticos es insignificante ante el poder de Dios. Mi fuerza, mi fortaleza, mi sabiduría, mis dotes como profesional me los ha entregado el Señor. Yo simplemente he hecho gala de eso. Ahí está mi protección. Yo soy una mujer muy de Dios, muy agarrada del Señor. Estoy agarrada donde tengo que estar agarrada. ¿Que quiénes están detrás de mi investigación?
esta señora que ven ustedes aquí. Esta señora tiene 8, 9 años, tengo de ser corresponsal de Noticias 1. Ahí surgió, aparte de un investigador, ser una periodista, surgió mis dotes de investigadora. Ahí me pulí como investigadora. Ahí aprendí cómo estructurar investigaciones periodísticas. Es mi casa, mi gran escuela. Y esos dotes los estoy aprovechando. En este momento, Maribel, que el periodismo en el mundo está en crisis. Están despidiendo periodistas de los medios de comunicación. O los están despidiendo porque no hay cómo financiar un equipo periodístico, o los están despidiendo porque el poder político no les gusta cómo opinan o cómo escriben, o porque no están al servicio de la política, del poder y de la corrupción. Entonces, estamos en crisis, pero también las crisis son para reinventarnos. Y en medio de esta crisis periodística es oportuno reinventarse y encontrar oportunidades. Las redes sociales están brindando una oportunidad valiosísima para que podamos hacer periodismo verdaderamente independiente, sin depender de políticos, sin depender del sector privado, sin depender de nadie. El periodista, de verdad, lo mueve la pasión, la entrega, las ganas por este oficio. ¿Quién hace parte de este equipo? Mis fuentes. Mis fuentes son sagradas y secretas. Y esta mujer que se esfuerza todos los días por descubrir la verdad, por hacerle honor a la verdad y por hacerle honor a las personas que tienen la confianza de entregarme la información. Yo estructuro mis investigaciones y obviamente con un equipo de producción impecable con el que podemos toda la semana entregarles el material que ustedes están aprovechando desde sus casas o desde la comodidad de su hogar. Hay una cosa que es importante mencionar, y es que dentro del periodismo no se logra una objetividad absoluta o el ser imparcialmente en nuestras investigaciones o en lo que hacemos. Sin embargo, se hace lo posible por ser equilibrados. En ese orden de ideas, me gustaría saber si en algún momento de tu vida o en este momento que estás ejerciendo un periodismo investigativo muy reiterativo, has sentido que has dejado de ser equilibrada o de pronto imparcial y has llegado de pronto a estar más de un lado que de otro. Bueno, a mí me parece súper interesante esa pregunta porque me da la posibilidad también de aclarar otras dudas en torno a eso. Que si me he sentido más de un lado que del otro. Sí, claro, siempre me voy a sentir del lado de la ciudadanía. Yo decidí un día estar del lado de la población, del lado de los desfavorecidos, del lado de las víctimas, del lado de los necesitados, del lado de los cesarenses a los que les están robando sus recursos y sus oportunidades laborales. Yo sí me siento más de ese lado que de la política y la corrupción. Que a veces mis videocolumnas y mis investigaciones les toca más garrote o más palo a unos que a otros, sí. Cada quien en su momento llevará de lo suyo, me imagino. ¿Cómo me hace sentir esto? Me preguntabas también. Bueno, no es fácil. Sentarte a escribir, sentarte a estructurar una investigación y ser completamente imparcial frente al tema, a veces no es fácil. A veces nos juega una mala pasada o el corazón o los sentimientos, pero siempre debemos estar ceñidos a actuar con ética periodística. Haciendo esta labor, uno piensa muchas cosas. ¿En algún momento de tu vida te has sentado en algún lugar de tu casa? ¿Has pensado, puede que un día yo no esté con mis hijos, con mi familia, que probablemente sea la protagonista en una eventualidad, algo que no espere, un suceso imprevisto que llegue? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué piensas sobre tu vida al momento, luego de lanzar una videocolumna que sabes que está arrasando de pronto con muchas cosas que mucha gente durante mucho tiempo no se ha atrevido a decir, pero que al mismo tiempo sabemos que estás poniendo como arriesgando tu pellejo, como decimos los costeños? Entonces, ¿cómo te sientes con eso? Bueno, algún día puede pasar cualquier cosa. Bueno, en el interior de esta casa hay un rincón de esta casa en el que hago mis procesos de catarsis. Y sí lo he pensado muchas veces. A veces me he llegado a imaginar, yo me he llegado a imaginar estando muerta y no estar para mis hijos y no verlos crecer.
y pensar qué puede pasar con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá cuando yo soy el derrotero de esta casa. Sí lo he pensado muchas veces, pero en medio de esos temores me gana siempre la valentía y no sé por qué. Y a veces digo que Dios me dio una dosis más de coraje y valentía que a otras personas. Siempre me gana la fe y la confianza en Dios. Lo he pensado muchas veces, como también he pensado muchas veces que si algún día llego a faltar, porque si de pronto alguien no logra el cometido de no verme aquí, también pienso de que detrás de mí hay un público tremendo, hay una cantidad de personas que no van a dejar descansar nunca, las personas que se atrevan a tocarme, que la justicia divina existe y que pues confío profundamente que las personas que conocen de mi trabajo, así yo no esté, lo van a respaldar y que es un trabajo que va a dejar abierta una brecha importante para las personas que quieren hacer periodismo independiente. ¿Cómo es el periodismo de hoy? ¿Y qué consejo le das a esas nuevas generaciones que apuestan por esta profesión? El periodismo de hoy está muy dividido, muy lacerado, muy cuestionado por las actuaciones de colegas que de pronto no han sabido hacer gala de lo que nosotros en realidad debemos saber hacer, y es periodismo. ¿Qué mensaje pues le podemos dejar a las nuevas generaciones? Yo siempre les digo que hagan honor a la verdad, que hagan honor a la palabra, que hagan honor a la construcción de una carrera limpia y impecable. Que el periodismo de investigación siempre va a ser una opción maravillosa para poder crecer dentro de este gremio en el que no es fácil acercarse al gremio periodístico, pero que si nos esforzamos, nuestro trabajo siempre va a ser nuestra carta de presentación. Entonces, mi mejor consejo siempre es: atrévanse, investiguen, lleguen a la verdad, confronten la información. La línea de tiempo en una noticia siempre debe hacerse y eso no lo podemos pasar por alto. Considero que este trabajo periodístico que has hecho también se ha prestado mucho para que interfieran mucho con tu vida personal, ¿o me equivoco en lo que digo? No te equivocas, es la verdad. Sí, esto ha dado para que traten de interferir. Como me han esculcado y no han encontrado pues gran cosa de relevancia, han intentado meterse en mi vida personal, al punto que me tienen inventaria la Pepita. Así, raspado y pelado, me tienen inventaria la Pepita. Un día soy un día soy mujer de fulanito, el otro día de sutanito, un día soy mujer de un capo, otro día soy de un político. Me tienen inventaria la Pepita. Pero como diría mi papá, la Pepita no es criminal. Aunque dice él que hay algunas que son asesinas,